Enrique Mujica está de vuelta con Cuatro Cabezas. Actualidad mucho más allá de la contingencia. Por 13C Radio. En 13C Radio viajamos por el mundo y abrimos la vitrina internacional con Juan Ignacio Izaguirre. Juan Ignacio Izaguirre, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Un abrazo. Hola, Quique, qué bueno escucharte. Mucho tiempo, ¿cómo has estado? Todo bien, ¿y tú también bien? Todo bien por acá, con bastante viento, frío y lluvia en París, pero bien. Mira, aquí estábamos igual ayer, con lluvia y frío todavía en Santiago. Oye, Juan Ignacio, Así supe. La idea era tocar un tema que a mí me entusiasma mucho, que es la disrupción. Cómo hay gente distinta que hace cosas distintas, que muchas veces generan cambios epocales en todas, en el arte, en la pintura, en los negocios, en el deporte. Y estábamos conversando por WhatsApp con Juan Ignacio de, bueno, este personaje que es Elon Musk, que de verdad que es un hito. Uno no sabe cuando uno es contemporáneo de estos personajes si es para bien o para mal. Muchas veces Musk es criticado porque lo tratan como un magnate que puede traer cambios más bien negativos. Otros lo sitúan en un sitial de homenaje. ¿Qué piensas tú de la disrupción en todo sentido? Partiendo también por los negocios, pero también en la cultura, en el arte. Sin duda, creo que es un temazo. Y Quique, lo estábamos hablando por el WhatsApp, pero la disrupción es algo que se usa mucho como palabra, pero la verdad hay una teoría de la disrupción que a mí personalmente me impactó mucho, que era aquí una teoría del profesor Clay Christensen, de la Escuela de Negocios de Harvard, y que él dijo que en definitiva la gran mayoría de las disrupciones que han cambiado el mundo se han dado cuando se integra completamente la visión del producto, de lo que se hace. Déjame quizás extenderme un poco más en lo que planteó, y ahí conectarlo a la cultura o a otra área, y sin duda a Elon Musk, que por lo demás me estoy leyendo la biografía, no la he terminado todavía, pero es impresionante lo que el tipo ha hecho y quién es y cómo se conecta con esta teoría. Pero bueno, Clay Christensen básicamente dice que la mayoría de los productos, cuando maduran y no cambian mucho, empiezan a desintegrar su cadena de producción. ¿Qué significa esto? Los autos, por ejemplo, los aviones, los electrodomésticos, son todos productos que básicamente no han cambiado mucho en las últimas décadas. Va muchas décadas, el auto en los últimos 60 años no ha cambiado drásticamente lo que es hoy día. Entonces lo que empieza a pasar cuando el producto madura es que la cadena de producción se empieza a desintegrar. Cada vez más la Ford, la General Motors, la Toyota hacen menos cosas del auto y empieza a comprarla a proveedores que se especializan en su trabajo. Entonces, lo que empieza a pasar es que esta desintegración empieza a estandarizar el producto, empieza a fijarse en el costo, en el proceso, y queda poco espacio para la innovación. Y que las grandes disrupciones se dan cuando viene alguien que repiensa completamente el producto y que reintegra todo el proceso de producción. De nuevo, no sé, por ejemplo, la Boeing o la Airbus tienen cientos o miles de proveedores. Las automotoras tienen miles de proveedores. Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo notable es que Elon Musk, con Tesla o con SpaceX, justamente se dio cuenta, dijo, ¿saben qué? Yo no quiero más proveedores, no quiero soluciones estandarizadas, y empezó a integrar completamente el proceso de producción y su ambición es hacer todo. La batería, la carrocería, los arneses. En el tema de SpaceX, el libro lo describe, integra todo, dice, yo no quiero comprarle nada a nadie, porque esta industria hay que cambiarla y para eso hay que repensar cada uno de los pasos. Y la verdad es alucinante como la teoría de este profesor, Clay Christensen, se aplica así uña y letra a la vida de Musk y lo que él ha venido haciendo en el mundo empresarial. Es realmente alucinante. A mí me ha entusiasmado mucho la lectura. Oye, pero es como contraintuitivo esta teoría porque como que se ve muy virtuoso que distintos proveedores integren
se une a la cadena, que eso permite economizar, permite economías de escala, etcétera, etcétera. Claro, y tener todo la tercerización y la externalización es como un concepto súper usado en los últimos tiempos en términos de gestión y eficiencia de negocios. Pero claro, como dices tú, Musk va contra lo que se piensa. Así está, tal cual. Y lo interesante es que, por ejemplo, en el libro a veces lo narra, pero dice, oye, tenemos que ver cómo la batería se puede poner en una geometría distinta para que la estética del auto sea más atractiva, sea más bonito y no parezca un huevo. Los primeros diseños del Tesla eran como un huevo por la batería eléctrica que tenía que ir abajo. Y él empieza a conectar cómo la geometría de la batería tiene relación con todo lo que es el eje del auto, todo lo que es las conexiones dentro del auto, el impacto en el tipo de rueda, luego dónde está el motor. Y son tantos los problemas de diseño cuando tú estás disrumpiendo un producto, que si tú no tienes todo o gran mayoría controlado bajo tu diseño con tus expertos, la interfase a un tercero es imposible. Pero sin duda, el problema de esto son los costos. Es más caro, no tiene las economías de escala, etcétera, etcétera. Y ahí viene la genialidad, que en definitiva es, para generar una disrupción hay que repensar completo un producto, una idea, una forma de pensar, pero para ello hay tantas cosas en contra que de nuevo el canal le da a proveedores que tienen grandes economías de escala, que tienen años haciendo las cosas, etcétera, y para eso se necesita un genio, básicamente. Un genio que también es capaz de empujar a su equipo al límite. Pero tal cual, es muy contraintuitivo. Si uno lo extrapola también a Facebook o a Google, por supuesto era el Internet. Entonces hay un nuevo lugar, hay una nueva forma de intercambiar información, etcétera, y sus productos son disruptivos porque el Internet disrumpe. Pero lo notable de Musk es que él disrumpe la industria de los cohetes, ¿no es cierto?, del espacio, que era sumamente estatizada, a la antigua, con procesos, con regulaciones, y él dice, ¿sabes qué? Todo esto que se vaya a las pailas, entremos a la verdadera razón de por qué se necesita este material, o por qué se necesita, y va al meollo del asunto. Entonces, su genialidad, uno de entender a cabalidad el diseño, y a su vez integrar el proceso, es algo que la verdad a mí me ha asombrado mucho en el relato de su vida y conectado con, de nuevo, cómo la disrupción realmente ocurre. Oye, me tocó la última vez que fui a Nueva York por razones de pega alguna y también de descanso. Me fue a buscar un taxista chileno que siempre va a buscar a los periodistas, pero andaba, no pudo ir y me dijo, va Batman a buscarte. Y no entendía por qué me decía Batman. Y era su cuñado que tiene un Tesla. Oye, pero es una experiencia de uso distinto a cualquier auto. Puede ser que yo esté engrupido con el tema o no, pero que se siente. Y por algo uno dice, oye, se abrían las puertas como el Batimóvil. El auto era viejo, antiguo, y el tipo me habló del auto desde el aeropuerto hasta el centro de Manhattan. Todo el rato del auto, yo le pregunté, ¿y la revisión la batería dónde está? Y el tipo me decía, yo soy Tesla, pero Tesla... Y fíjate que con lo viejo que era el auto, paró en el hotel y gente sacaba fotos. Entonces tú decís, esto no es el tipo de auto rico, así como ni siquiera como el Ferrari, sino que es otra cosa. Así es. Y bueno, conseguir eso... En el libro hay un capítulo en que habla de que Musk en definitiva tenía esta visión y él veía, de nuevo, la genialidad del modelo de negocio de hacer primero un auto deportivo de lujo de más de $100,000 y luego ganar escala con eso, hacer un auto más asequible y otro más asequible, etcétera, etcétera. O sea, partir de la crema y luego tratar de masificarlo. Y en eso el primer diseño de auto eléctrico tenía unos tipos que le traían unas cosas que, como te dije antes, parecían huevos, y él dijo, oye, esto está loco, esto tiene que sentirse, tiene que vivirse una experiencia distinta. Y una de las gracias, del auto eléctrico es que la potencia de la electricidad es muy alta. Entonces, cuando tú puedes mover electrones de manera sumamente poderosa. Entonces, eso le daba ya un empuje al auto, que tú podías acelerar de 0 a 100 en 4 segundos. Pero luego el auto tenía que verse, sentirse como un deportivo, claro. Y todas las restricciones eran gigantes. Entonces él empezó a empujar a su equipo. Y para eso la cantidad de problemas que tuvo que resolver en la arquitectura del auto eran gigantes. Entonces la única manera de hacerlo era contener todo, contener todo,
A diferencia de nuevo, la General Motors no puede hacer un auto sola. Claro. Depende de miles de compañías, entonces de nuevo estandarizarlo, probarlo, oye, está este problema y cómo hacemos todo otro. Y en eso es imposible innovar en forma disruptiva. Por supuesto, puedes tener la innovación continua, una mejora por aquí, otra mejora por allá, pero la disrupción profunda, en definitiva, necesita a alguien nuevo, que integre todo con ojo nuevo. Oye, y algo parecido el iPhone, ¿eh? Que también cambió el teléfono como tal lo concebía, porque tú tienes mucha razón, porque yo suponte siempre he sido muy crítico del televisor. Creo que el televisor se quedó out. No es touch, o si es touch, son muy pocos touch. Entonces cuando me dicen, no, que la televisión está en crisis, no es que la televisión no está en crisis, porque uno ve más televisión que nunca, pero lo ve en el teléfono, que es mucho más útil y práctico que el televisor, que no es flexible, hay que moverlo. Entonces, el teléfono fue Steve Jobs que cambió el concepto del teléfono. Así es, y es interesante porque, bueno, el autor de la biografía de Musk también hizo la biografía de Steve Jobs, y es un tipo que se ha metido mucho, también la de Leonardo da Vinci, se ha metido mucho en la innovación y cómo funciona. Pero lo interesante en la mirada de Jobs era justamente eso, que él siempre estaba obsesionado en hacer plataformas cerradas. Y eso era el Mac, el Macintosh, a diferencia de Microsoft, que él quería contener y dominar todo el entorno de su producto, porque quería proteger que la interacción esté definida por él. Y ahí viene una cosa que conecta con otra teoría académica, que es del profesor Arnoldo Hacks. Arnoldo Hacks era un profesor de la Escuela de Ingeniería que se fue a MIT, gran académico. Chileno. Chileno en Estados Unidos. Él murió hace poco, sí. De hecho, la Escuela de Ingeniería de la Católica le ha hecho varios homenajes. Pero él tenía una teoría que se llamaba la teoría del triángulo, y que en definitiva decía que las empresas podían competir de tres maneras. Una de ellas, competir por el producto, así como el mejor producto, y que no tengo idea que sea el más barato, el con las mejores propiedades, etc. Una segunda, que era darle la solución completa a sus clientes, Total Customer Solution, y que ya involucra tener una mejor concepción de lo que importa al cliente, que es lo que busca. Y después la tercera, lo que él decía que era el lock-in, que era la solución total, o sea que ya el cliente no se puede ir donde tú estás. Y de alguna manera, ese espacio es el que siempre buscó Steve Jobs. Claro, exacto. Yo quiero que tú seas Apple, que tú tengas el iPhone, que tú tengas el computador, que todo esté controlado, que todo se sienta de una determinada manera. Y lo interesante es que cuando tú haces eso, tus habilidades de disrumpir, porque tú controlas muchos aspectos del producto, son mayores. Claro. Y de alguna manera también Elon Musk buscó esa lógica cuando desarrolló SpaceX, cuando desarrolló Tesla. Bueno, ahora en Twitter vamos a ver, pero es sumamente interesante este espacio. De nuevo, que se habla mucho de innovación, la disrupción, pero son pocos los ejemplos concretos en donde se examina a cabalidad cómo sucede. Y por eso es que la teoría de Clay Christensen, de Arnoldo Hacks y la vida de Musk son tan iluminadoras en ese sentido. Sí, me comentaban algunas personas que participaron en el principio de Corner Shop, el unicornio chileno, que fueron a venderle a un supermercado X el tema y les dijeron, no, saben que lo que pasa es que esto es muy novedoso, además al chileno le encanta ir al supermercado. Bueno, perdieron la oportunidad con NetShop. Esa tienda y después cuesta. Tal cual. Y te pregunto, porque tú tienes mucha experiencia en negocio, en empresa, que es difícil, y te lo pregunto, es muy difícil cuando las empresas ya se constituyen, son grandes, son elefantes gigantes, en innovar. Yo tengo la sensación que sí, que las empresas tienden a ponerse más conservadoras en la medida que crecen, por diversas razones. ¿Tú cómo lo ves? Coincido mucho, y yo creo que, claro, cuando uno trabaja en la grandes empresas, etcétera, ahí hay un enfoque para manejar todos los procesos, los costos, que es un poco el enfoque del explotador, o sea, en el sentido de que hay que seguir, es como en una mina, por ejemplo. Esta es la metáfora que quiero usar. Cuando tú encuentras cobre u oro, tú lo que haces es explotar, o sea que hay un procedimiento en donde se saque el material de la manera más eficiente posible, etc. Pero para encontrar aquella mina hay que explorar. Y explorar requiere habilidades completamente distintas. Un poquito más de olfato, tratar por varios lados, diversificar los riesgos, etcétera, etcétera. Las compañías en general desarrollan sus habilidades para explotar su negocio.
Y eso implica procesos, personas que están enfocadas en costos, etcétera, etcétera. Pero para explorar, o sea, para valorar los aprendizajes, para intentar cosas nuevas, sabiendo que uno puede fallar, que pueden dejarlo a uno fuera del presupuesto, las grandes compañías son malas o la manera como operan es muy ajena a ese tipo de actitud. Entonces, claro, cuando a las grandes empresas les traen una innovación muy distinta, que hay que tratar de aprender, cambiar rápidamente, probar de nuevo, eso es brutalmente distinto a las jerarquías que existen para operar el negocio de manera eficiente. Claro, es apasionante el tema de innovación. Mira, yo encuentro que hay una beta interesante que se está explorando en el mundo y acá en Chile también, que es que las empresas se asocian con emprendimientos, startup, en busca de soluciones a los problemas que tienen, a los dolores, como se dice en el mundo del emprendimiento, pero eso lo externalizan, lo ven por fuera porque reconocen que en su ecosistema más bien tienden al conservadurismo. Entonces, cabezas que están fuera empiezan a pensar los problemas y a buscar las soluciones. Me parece bien virtuoso eso, ¿no? Sin duda, yo creo que dice relación con el valor del ecosistema empresarial, porque si uno a las grandes empresas les dice, oye, que pónganse a explorar y busquen soluciones, etcétera, probablemente, de nuevo, dilapiden recursos o no cumplen sus presupuestos y terminan teniendo productos más caros de lo que tienen. Pero por otro lado, ese rol de explorar, de encontrar cosas nuevas, tienen que existir espacios, y por eso que el financiamiento de startups es tan importante, porque si es que nadie le está dando la mano a esas unidades diferentes que piensan distinto, el ecosistema se puede atrofiar, en explotar demasiado en lugar de explorar. Y por eso que de nuevo un buen ecosistema empresarial tiene que tener buenas fuentes de financiamiento diversas que llegan a distintos lugares, y es esta diversificación de alternativas, de tipos de empresas, de escala, de soluciones, lo que de nuevo nutre que el sistema empresarial funcione bien mediante la competencia. Me gustó ese concepto, la diferencia entre explotar y explorar, porque te ordena mucho respecto de cuál es el tiempo para explorar y dónde hay que hacerlo, porque el explotar está más o menos claro, o sea, me imagino el retail, maximización de costos, venta, logística, inventario, etcétera, etcétera, pero claro, cuando llega un tipo y le dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no compra por online? Claro, ese era explorar y ahí se cayeron. Así es. Hay una historia notable que hay un explorador de principios del siglo XX que se llama Ernest Shackleton. Sí, pues sí, notable. La historia de él es increíble, claro. Entonces, porque él organiza una exploración para cruzar la Antártica, ¿no es cierto? Ya se habían descubierto casi todo, o logrado los grandes, incluso quedaban pocos para estos descubridores del siglo XIX. Entonces, como comienzo del siglo XX, este señor Shackleton, un inglés, se mete, consigue algo de financiamiento, y lo interesante es que él hace una publicación en el diario, sí, que dice algo así como, oye, estoy buscando personas para una exploración sumamente difícil, mucho sufrimiento, frío, hambre, probabilidades de retorno bajas, pero si lo conseguimos, la gloria. Sí, notable eso. Y cuenta la historia que él recibió muchísimas postulaciones, miles de personas que le mandaban sus nombres, etcétera, y al final él reclutó, no recuerdo bien, pero del orden de 30 personas, para partir a explorar. Y lo que les pasó, bueno, estalló la Primera Guerra Mundial, y vino un invierno muy helado, y a pesar del invierno muy helado, regalaron ahí, creo que eran en Buenos Aires, dijeron, vámonos. Y lo que pasó es que con el invierno helado, se congelaron las aguas, y el barco en el que andaban quedó atorado en el hielo. Y lo notable de Shackleton es que llevó una organización de exploradores, ¿no es cierto?, aventureros, que tuvo que rápidamente cambiar mediante su liderazgo para hacerlo de nuevo sobrevivientes. Y para sobrevivir hay que tener una disciplina brutal. O sea, en lugar de ser aventurero es disciplina. Es un poco explotar en forma sumamente disciplinada los pocos recursos que tenían. Y lo increíble y el gran logro de Shackleton es que él logró traer de vuelta, después de unos 12 meses de miseria, a todos y cada uno de los miembros de su tripulación. Entonces se estudia mucho el caso de él, pues su liderazgo era muy plástico, o sea, adaptarse a distintas circunstancias, y no, logró algo más increíble que haber cruzado la Antártica, que es traer a cada uno de los miembros de su equipo, de estos locos aventureros por la gloria, a que se manejen en forma disciplinada para sobrevivir.
Y lo salvó un chileno, el piloto Pardo. Ese lo salvó. Exactamente, claro. Exactamente. Ellos llegaron ahí al borde, tomaron una pequeña barcaza, un grupo pequeño, tomó una pequeña, de 2 o 3, tomó una barcaza para llegar a una de las islas por ahí perdidas, al sur de Punta Arenas, y se encontraron con la Marina chilena, que lo ayudaron para ir a rescatar al resto de la tripulación que estaba ahí en la Antártica, y lo fueron a buscar y lo salvaron a todos. Es increíble la historia. No, buenísima historia esa. Yo tuve que hacer una serie acá en la radio, un podcast de la historia, por eso me la leí. Claro, y ahí uno se da cuenta, pero también es cierto él pasó de explorador a explotar, más que explotar lo poco que tenían. La comida, por ejemplo, tenían que dosificarla para no morirse de hambre. Así es. Es la tremenda historia, le recomiendo a la gente que nos está escuchando que la googleen, hay harto material, libros. Es una historia muy, muy buena. Oye, Juan Ignacio, excelente conversación, me gustó mucho. No, muy entretenido. Estos temas son apasionantes. Yo, de nuevo, no he terminado el libro de Elon Musk, pero recomiendo leerlo porque yo voy en la mitad ya. Apasionante y de nuevo, impresionante cómo la disrupción sucede. La genialidad, la obsesión, de nuevo, la lógica de entender y comprender todo lo que está en torno al producto y la habilidad de resolver el problema. Que no es fácil. Sí, pues, y un tipo además que no viene de las ligas típicas de la universidad gringa, sino que se hizo a sí mismo también, ¿no? Por supuesto, eso es una cosa interesante, que el perfil de él viene de Sudáfrica. Él tiene una infancia muy, muy dura, con un papá un poco que lo trataba mal. Entonces uno empieza a ver los demonios, y la tesis del biógrafo es decir que muchos de estos demonios de Musk son los que lo empujan a romper los límites. Por supuesto, el tipo es brillante también, pero cómo se empieza a conjugar la personalidad con estos elementos de disrupción. Y es un testimonio de lo difícil que hace todo esto. Perfecto, Juan Ignacio, un abrazo, que estés muy bien. Aquí, que te vaya muy bien, un gusto escucharte de nuevo, cuídate. Cuídate.